Como hemos estado hablando ya por varias semanas, As we have been speaking for several weeks, los discípulos en pos de la promesa de Dios the disciples enforced the promise of God. estuvieron esperando unos 10 días, They were waiting for a few 10 days. buscando el rostro de Dios They were seeking the face of God, y esperando la promesa de la presencia de Dios. and they were waiting for the promise of God. Entonces el 10º día, On the 10th day, en el día de Pentecostés, on the day of Pentecost, nos dice la Escritura que descendió como viento recio the Bible says that the Holy Spirit was like a rushing wind, y descendió sobre los discípulos, and they descended upon the y disciples, ellos reciben la llenura del Espíritu Santo. and they were filled with the Holy Ghost. La Biblia nos dice que comenzaron a hablar en otras The Bible lenguas. says that they began to talk in other tongues. Cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, As they were speaking in other tongues, as the Spirit would give them to speak, alrededor habían personas que habían viajado de otros lugares. among them were people that travel far. Y cuando ellos escuchan a los discípulos hablando en otras When lenguas, they heard the disciples speaking in other tongues, estaban hablando en el dialecto de they were ellos. speaking in their language. Dios lo hizo con el propósito de enviar un mensaje directo a los que estaban alrededor. God did it with the purpose of sending a message to those that were around them. Cuando desciende el Espíritu When Santo, the Holy Spirit descends, los que estaban alrededor comenzaron a reírse, those that were around began to laugh. comenzaron a They burlarse, began to make fun of them. comenzaron a decir: estas personas están borrachos. They began to say, these people are drunk. Como a veces nos dicen a nosotros, As they would sometimes comment to us. cuando nosotros estamos alabando y gozándonos en la presencia del Señor, We're worshiping and enjoying ourselves in the Lord. algunos se ríen de Some nosotros, people laugh at us. algunas se burlan de Some of nosotros, them make fun of us. pero nosotros que nos gozamos, But those of us that rejoice, nos gozamos por la simple razón, we rejoice because of the only reason, porque la vida que nosotros tenemos because the life that we have, no viene de nosotros, it doesn't come from us, viene del Dios de los it cielos. comes from Heavenly Y Father. por esa razón And for that same no reason, podemos quedarnos we callados. cannot stay quiet. Por esa For razón that same reason, levantamos nuestras we manos. lift up our hands. Por esa For that razón same reason, abrimos nuestros we labios, open up our lips porque tenemos vida because we have a life través de Cristo through Jesús. Jesus Christ. Y por eso nos gozamos. And that's why we rejoice. Los que estaban alrededor se reían, Those that were around would make fun. se burlaban, They would make fun and they would mock. decían: ¿qué pasa con esta gente? Están borrachos. What is wrong with these people? They're drunk. ¿Qué ha pasado con ellos? What is going on with them? Y entonces mientras se están burlando, As they are making fun and mocking them, Pedro, el discípulo de Jesús, Peter, the disciple of Jesus, quiero que entienda, aquel Pedro que había negado a Jesús 3 I need veces, you to understand that it was the Peter that had denied Jesus 3 times. antes de Jesús morir, Even before Jesus died, cuando seguía a Jesús de lejos, when he would follow Jesus from afar, los que veían a Pedro those that would see Peter, veían a Jesús. they would see Jesus. Jesús se reflejaba por Pedro. Jesus was reflected in Peter. Recuerda, Pedro caminó con Jesús. Remember, Peter walked with Jesus. Y cuando uno camina con And when alguien you walk with someone y es enseñado por and alguien, you are taught by someone, uno comienza a parecerse a esa persona. then you begin to look like that person. Y miraban a Pedro y decían: tú eres uno de aquellos que caminaban con él. They would see Peter and they would say, you're one of them that Y walked with Pedro me. dice: yo no soy, No, I'm not. tratando de esconderse. He was trying to hide. Decía: no, tú eres, No, yes, you are. porque hablas como él hablaba. Because you speak like they speak. Es que cuando uno ha tenido un encuentro con el Dios de los It cielos, is that when you have an encounter with the Christ of heaven, es imposible esconder lo que Dios ha hecho. it is impossible to hide what God had done. Por eso cuando te ven caminando por las When they calles, see you walking in the street, mira que dice: tú eres cristiano, they say, you are a Christian. eres hijo de Dios, You are a son of God. porque se refleja a través de nuestras vidas, Because it is reflected in our lives. se refleja a través de nuestras palabras. It reflects in our words. Decían: Pedro, tú eres uno de ellos. Yeah, you are one of them. Pedro decía: no, yo no soy. Peter said, no, I'm not. Pedro tenía miedo, He was afraid. lo negó 3 veces. He denied him 3 times. Pero ahora, después de la resurrección de Cristo, But after the resurrection of Jesus Christ, ahora cuando desciende el Espíritu Santo, now when the Holy Ghost descends,
Ahora Pedro no es el mismo Pedro de antes. Now Peter is not the same Peter as before. Los demás se están riendo de ellos. Now they are making fun of them. A esta vez Pedro no se esconde. Peter is not hiding. Pedro se levanta con el poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Peter rises up in the authority and power of the Holy Ghost. Y comienza a predicar su primer mensaje. He begins to preach his first sermon. Le dice a estos hombres que se ríen, He said, these men that are laughing, estos hombres que se burlan de nosotros, these men that are making fun of us, déjame decirle lo que hoy está aconteciendo. let me tell you what today has happened. Hoy se cumple lo que dijo el profeta Joel, Today it is fulfilled what the prophet Joel que said. en los postreros días derramaría de su Espíritu And in Santo. the last days, God will bestow of his blessing. Nosotros no estamos borrachos como ustedes piensan. No, we're not drunk like you think. Nosotros estamos llenos del Espíritu de We are Dios. filled with the Holy Spirit. Y Pedro comienza a predicar. And Peter begins to preach. Ahora no tenía miedo de hablar de Jesús. Now he was not afraid to talk about Ahora Jesus. tenía el poder. Now he had the power Porque Jesús le había dicho, because Jesus had told him, recibiréis poder you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu when the Holy Santo. Spirit had come upon him. Ahora tiene la autoridad del cielo. Now he has the authority of heaven. Y comienza a predicarle a esos And he hombres. begins to preach to these men. Y comienza a dejarles saber de Jesús del Nazareno. And he begins to tell them about Jesus of Nazareth. Ustedes lo conocen muy bien. You know him very well. Ustedes vieron los milagros. You saw the miracle. Vieron los prodigios. You saw the wonder. Vieron las You señales. saw the sign. Y también vieron como ustedes mismos los And crucificaron. you saw how you yourselves crucified. Pero lo que me llama la atención es lo que dice Pedro. But it calls my attention what Peter said. Él dice en el versículo 23. Verse 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. This man delivered over by the predetermined plan and for knowledge of God. Le está diciendo, ustedes lo mataron, He's telling them, you guys killed him. lo crucificaron. You crucified him. Pero quiero que entiendan, But I need you to understand. él no murió porque simplemente ustedes lo quisieron matar. He didn't die just because you wanted to kill him. Él murió porque esto fue plan de Dios. He died because this was a plan of God. Le dijo, él murió por plan de Dios. He died as a plan of God. Toca al que está a su lado. Touch the person next Dile, to you. esto fue plan de Dios. Tell them this was a plan Esto of God. fue de plan de This was Dios. God's plan. Dios tenía un plan trazado. God had already traced the plan. La humanidad estaba perdida. Humanity was lost. Nosotros no teníamos fe ni We esperanza. didn't have hope or hope. Por eso Cristo preparó un plan But that's why Christ prepared a a plan través del Dios Todopoderoso. through Jesus Christ. Y Dios entregó su único hijo And God gave his only son para morir en esa cruz, so that he may die in that para cross, derramar su so that he sangre. could bestow his blood. ¿Para qué razón? For what reason? Para que hoy mismo en este día For today, that same day, nosotros tuviéramos vida so we may have life y vida en and abundancia. life abundant. Para que hoy en este día So that today pudiésemos estar aquí en este lugar we may be here in this place, adorando y glorificando el nombre del Señor. blessing and worshiping the name of God. Era plan de Dios, It was a plan of porque God él sabía because he knew el hombre no podía cambiar la situación. men and women could not change the situation. El hombre iba rumbo a perdición Humanity was lost por causa del pecado. because of sin. Pero Dios miró desde el cielo But God saw from y heaven Dios dijo, yo voy a hacer un plan nuevo and he said, I'm going to make a new plan y voy a preparar un camino. and I'm going to make a new way. El camino se llama Jesús. And that way is called Jesus. Jesús dijo, Jesus said, para llegar al Padre so that we may get to the heaven, tiene que llegar por mí. you have to go through me. Él fue el camino que Dios había hecho It was the way that God had prepared para poder recibir la so vida that he could receive y life, para poder romper el poder de la muerte que estaba sobre that he nosotros. could break the bondage of death that was over us. Toca al que está a su lado. Touch the person next to you Dile, si no hubiera sido por el plan, and tell them if it wasn't because of the plan, no estuviéramos aquí hoy. we were not here today. Él preparó un plan He prepared a plan. y por ese plan Through that plan, estamos aquí hoy. that's why we're here today. Pedro le está predicando, le está diciendo,
Peter is preaching and he's telling them, Ustedes lo crucificaron, you crucified him, pusieron los clavos, you put the nails, pero recuerden algo, but remember this, Él mismo entregó su he espíritu. gave his own spirit. Él voluntariamente entregó su He espíritu. voluntarily gave his spirit. Él voluntariamente entregó su vida. He gave his life ¿Por qué? Porque nos amaba tanto a cada uno de because he nosotros. loved us so much. Y por cuanto Él murió, And because he died, Él fue nuestro sustituto he was sobre la cruz. our substitute on that cross. Porque el pecado merecía muerte. Because sin deserved death. Él tomó nuestro lugar. He took our place. Y Pedro le está contando y Pedro le está diciendo, And Peter is saying, esto fue propósito de Dios. this was a purpose of God. Y Pedro, mientras miraba este escenario, veía lo siguiente. And when he was looking at the scenery, he saw the following. Yo veía a Pedro como si estuviera frente de un pueblo en una corte. I would see Peter like if he was in a courtroom, Como si él fuese un abogado presentando evidencia. as if he was a lawyer presenting evidence. Y comienza entonces a tomar de la ley. And he began to take from the law. Y dice, estos hombres conocen bien la ley. And these men know well the law. Los que me están escuchando conocen bien a David. Those that are hearing me, they know David well. Porque están esperando el Mesías. Because they're waiting for the Messiah. Están esperando el libertador. They're waiting for the liberator. Y no se han dado cuenta que el que murió en la cruz And they're not noticing that the one that died on the cross, fue el libertador y el Mesías profetizado. he was the liberator and the Messiah that Y was promised. Pedro comienza a presentarle And evidencia. Peter begins to present evidence. Pedro le dice, ¿se acuerdan de lo que dijo David? Do you remember what David said? Que David comenzó a hablar y decir And he began to say, lo que vemos en el Salmo 16, we see Psalm 16, versículo 25 y adelante de aquí del capítulo 2 de Hechos. Dice así lo que David dijo en los Salmos. it was like this, what David said in the Psalms. Veía al Señor siempre delante de mí. I saw the Lord always in my presence. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. For he is at my right hand, so that I will not be shaken. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Therefore my heart was glad and my tongue was exalted. Y aún mi carne descansará en esperanza. Moreover, my flesh also will live in hope. Porque no dejarás mi arma en el Hades. Because you will not abandon my soul Ni, to Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. nor allow your Holy One to undergo decay. Me hiciste conocer los caminos de la vida. You have made known to me the ways of life. Me llenarás de gozo con tu You presencia. will make me full of gladness Y with your presence. mira como Pedro continúa diciéndole, And look what Peter continues to say. varones hermanos, Brethren, se os puede decir libremente del patriarca David, I may confidently say to you regarding the patriarch David, que murió y fue sepultado, that he died and was buried, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. and his tomb is with us this day. Pero siendo profeta But he also, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, because he was a prophet and knew that God had sworn to him an oath, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo that to the seed one his descendants on his throne, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, and he looked ahead, habló de la resurrección de Cristo, and he spoke of the resurrection of Christ, que su alma no fue dejada en el Hades, that his soul was not abandoned in Hades, ni su carne vio corrupción. nor that his flesh suffered decay. Le está presentando la evidencia. He's presenting the evidence. Dice, David habló de esto, ustedes lo conocen. David spoke about this, you know this. Pero Pedro le está diciendo, But Peter is saying, David no estaba hablando de él mismo. he was not speaking about himself. David estaba profetizando. He was prophesying. Y lo que David estaba profetizando And what David was prophesying era la resurrección de Jesucristo. was the resurrection of Jesus Christ. Porque Pedro le sigue diciendo, Because Peter continues to say, el sepulcro de David todavía está con nosotros. the tomb of David was still with us. Sus huesos todavía están en el sepulcro. His bones are still in the tomb. Y le está diciendo esa palabra expresada en los salmos. Those words expressed in the psalm. No podía ser David hablando de él It mismo. was not David speaking
speaking about himself porque sus huesos todavía están allí. because his bones are still there. Pero él le dice, But he says, lo que David hizo fue profetizar, what David did was prophesy. porque tantos